Ejercicios de gravimetría parte 2. Una muestra de 0.8102 gramos de carbonato de aluminio impuro se descompuso con ácido clorhídrico. El dióxido de carbono liberado se recogió sobre óxido de calcio y se comprobó que pesaba 0.0515 gramos. Calcule el porcentaje de aluminio en la muestra. Para este caso debemos revisar la reacción química que ocurre. El carbonato de aluminio, Al2CO3 reacciona con el ácido clorhídrico y, como lo dice el ejercicio, libera dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es recogido sobre una trampa de óxido de calcio, que a su vez reacciona con el gas y forma carbonato de calcio. El ejercicio me dice que de este carbonato de calcio se forma 0.0515 gramos. El carbonato de calcio tiene en común con el carbonato de aluminio el ion carbonato, es decir, CO3. Este carbonato de aluminio está contenido en mi muestra problema. Ahora, a partir de los datos del carbonato de calcio, podemos conocer el peso del carbonato de aluminio aplicando factor gravimétrico. Recordemos la fórmula de factor gravimétrico. Peso de la sustancia buscada es igual a peso de la sustancia conocida por su relación molar por sus respectivos pesos moleculares. Reemplazando en la fórmula tenemos que el peso del carbonato de aluminio, que es la sustancia buscada en esta primera parte, es igual al peso de la sustancia conocida, que es el carbonato de calcio, por su respectiva relación molar por los pesos moleculares. La relación molar entre el carbonato de aluminio y el carbonato de calcio es 1:3. Lo que tienen en común estos dos compuestos es el ion carbonato, CO3. Si revisamos la fórmula del carbonato de aluminio, contiene 3 iones carbonato y la fórmula de carbonato de calcio contiene uno solo. Para que me queden balanceados en ambos lados, debo colocar un 3 que multiplique las moles del carbonato de calcio. Por lo tanto, la relación molar es 1:3. Procedemos a reemplazar en la fórmula y tenemos que 0.0512 gramos de carbonato de calcio por la relación molar, que es 1:3, por los respectivos pesos moleculares, es igual al peso de carbonato de aluminio. Si ejecutamos el cálculo, este me da un valor de 0.0399 gramos. Una vez conocido el peso del carbonato de aluminio, procedemos a calcular el peso del aluminio. ¿Por qué? Porque el carbonato de aluminio contiene este elemento en su fórmula. Para eso también aplicaremos factor gravimétrico. En este caso, la relación molar entre el carbonato de aluminio y el aluminio es 2:1, porque en la molécula de carbonato de aluminio se contienen 2 átomos de aluminio. Reemplazando en la fórmula, tenemos que me da un valor de 0.00920 gramos de aluminio. Ahora sí, calculemos el porcentaje de aluminio. El porcentaje de aluminio, recordemos que es igual a peso de aluminio sobre peso de muestra por 100. Reemplazando en la fórmula, tenemos que 0.00920 gramos de aluminio sobre 0.8102 gramos, que es el peso de la muestra por 100, es igual a 1.11% de aluminio. Ejercicio número 2. Se trituraron y mezclaron bien 20 pastillas de sulfato ferroso con un total de masa de 22.131 gramos. Se disolvieron 2.998 gramos de polvo obtenido en ácido nítrico y se calentó para transformar todo el hierro en hierro 3. Por adición de amoníaco se precipitó cuantitativamente el hierro en forma de Fe2O3 X veces hidratado, que calcinado dio 0.264 gramos de Fe2O3, cuyo peso molecular, según dice el ejercicio, es de 159.69 gramos por mol.
La pregunta es, ¿cuál era el contenido medio de sulfato ferroso heptahidratado, cuyo peso molecular es de 278.01 gramos por mol de una pastilla? Miremos lo que dice el ejercicio. 20 pastillas que pesan 22.131 gramos se sometieron a un proceso químico y para eso se tomó una alícuota de 2.998 gramos. Este proceso químico finalizó en la calcinación de la misma y se obtuvo un precipitado de Fe2O3 cuyo peso es de 0.264 gramos. El ejercicio nos pregunta que cuál es el contenido promedio de sulfato ferroso heptahidratado en una pastilla. ¿Qué tienen en común el sulfato ferroso, que es mi analito, y el precipitado, que es el óxido de hierro, Fe2O3? Pues sencillo, tienen en común el hierro. A pesar de que también tengan el oxígeno en sus moléculas, la relación estequiométrica debe hacerse por un elemento que se conserva. En este caso es un elemento metálico, es decir, el átomo de hierro, pues el oxígeno tiende a perderse por calcinación. Los datos que me da el ejercicio entonces son el peso de las 20 pastillas, el peso de la alícuota, el peso de la sustancia conocida y, como sabemos, la sustancia buscada es el sulfato ferroso heptahidratado. Además, nos indican los pesos moleculares tanto del sulfato ferroso como del óxido de hierro. Para hacer este cálculo debemos, a partir del óxido de hierro, calculamos el peso del sulfato ferroso heptahidratado, aplicando factor gravimétrico. Recordemos entonces que mi sustancia buscada es el sulfato ferroso y este es igual al peso del óxido de hierro, que es mi sustancia conocida, por la respectiva relación molar y sus pesos moleculares. La relación molar entre el sulfato ferroso heptahidratado y el óxido de hierro, como les dije anteriormente, se debe realizar teniendo en cuenta los átomos de hierro conocidos o contenidos en ambos compuestos. En este caso, para poder equilibrar en ambos lados de la ecuación la cantidad de hierro, sería 2 moles de sulfato ferroso heptahidratado se forman a partir de 1 mol de óxido de hierro. Por lo tanto, la relación molar en este caso es 2:1 y es la que emplearemos en el factor gravimétrico. Procedemos a reemplazar en la fórmula y obtenemos lo siguiente. El sulfato ferroso heptahidratado es igual a 0.264 gramos de óxido de hierro por la relación molar que ya vimos, que es 2:1, por sus respectivos pesos moleculares. Realizando el cálculo me da un total de 0.9192 gramos de sulfato ferroso heptahidratado. Una vez calculado este peso, es el que está contenido en la alícuota, es decir, en los 2.998 gramos. Ahora, debemos calcular el contenido total en la muestra, es decir, en los 22.131 gramos. ¿Cómo hacemos esto? Aplicamos simplemente un factor de conversión o una relación de conversión. 0.9192 gramos de sulfato ferroso heptahidratado están contenidos en el peso de la alícuota, es decir, 2.998 gramos. En los 22.131 gramos, ¿cuántos gramos de sulfato ferroso hay? Realizando el cálculo, tenemos que nos da un total de 6.785 gramos de sulfato ferroso en la muestra. Ahora, para las 20 pastillas simplemente debemos calcular. Estos 6.785 gramos están contenidos en 20 pastillas. Por lo tanto, el peso promedio por pastilla es de 0.339 gramos de sulfato ferroso heptahidratado por pastilla.
Ejercicio número 3. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se desprenden de una muestra de 1.5 gramos que contiene 38% en peso de carbonato de magnesio y 42% en peso de carbonato de potasio? Según mi ejercicio, la muestra tiene 38% de carbonato de magnesio y 40% de carbonato de potasio. Ambos compuestos tienen en su fórmula el ion carbonato, por lo tanto son capaces de liberar dióxido de carbono. Debemos calcular entonces cuántos gramos de dióxido de carbono se forman a partir del carbonato de magnesio y cuántos se forman a partir del carbonato de potasio. Nuestros datos son entonces peso de la muestra, porcentaje de carbonato de magnesio y porcentaje de carbonato de potasio. Calculamos entonces el peso del carbonato de magnesio. Recordemos que la fórmula de porcentaje peso-peso es igual a porcentaje peso-peso de carbonato de magnesio es igual a peso de carbonato de magnesio sobre peso de muestra por 100. Conocemos de esa fórmula el porcentaje de carbonato de magnesio y el peso de la muestra. Despejando de esta fórmula el peso de carbonato de magnesio, tenemos que 38%, que es el porcentaje de carbonato de magnesio por el peso de la muestra, que son 1.5 gramos sobre 100, me da un total de 0.57 gramos de carbonato de magnesio. Aplicamos el mismo cálculo, pero esta vez para el carbonato de potasio. Tenemos entonces que peso de carbonato de potasio es igual a 42% por 1.5, que es el peso de la muestra, sobre 100, y me da un total de 0.63 gramos de carbonato de potasio. Una vez obtenidos los pesos de cada uno de los carbonatos, es decir, de carbonato de magnesio y de carbonato de potasio, procedemos a aplicar factor gravimétrico para calcular el peso de dióxido de carbono en ambos casos. La relación molar entre los carbonatos y el dióxido de carbono es 1:1. En ambos casos se contiene un solo átomo de carbono en cada uno de los carbonatos. Recordemos que los pesos moleculares podemos calcularlos a partir de la tabla periódica. Procedemos entonces a reemplazar en la fórmula. Peso de dióxido de carbono es igual a 0.57 gramos de carbonato de magnesio por la relación molar, que es 1:1 por sus respectivos pesos moleculares. Realizando el cálculo me da un total de 0.297 gramos de dióxido de carbono. Realizamos el mismo cálculo, pero esta vez para el carbonato de potasio. Al igual que en el caso anterior, la relación molar es 1:1. Lo único que cambia es el peso del carbonato de potasio y obviamente el peso molecular del carbonato de potasio. Este me da un valor de 0.20 gramos de dióxido de carbono. Procedemos entonces a calcular el contenido total de dióxido de carbono de ambos carbonatos. El peso total de dióxido de carbono sería igual al peso del dióxido de carbono formado a partir del carbonato de magnesio más el formado a partir del carbonato de potasio. Reemplazando en la fórmula tenemos que el peso total de dióxido de carbono es igual a 0.297 gramos de dióxido de carbono formados a partir del carbonato de magnesio más 0.200 gramos formado a partir del carbonato de potasio. Si realizamos el cálculo, me da un total de 0.497 gramos de dióxido de carbono.